Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la carta de los Gálatas a los Gálatas. La semana pasada, ¿verdad? Vimos los primeros 5 versículos de esta carta, donde hablamos del decreto, ¿verdad? Libertad. Sabemos que, como hemos dicho anteriormente, esta carta se le llama la carta magna de la libertad espiritual y fue escrita por el apóstol Pablo. Hoy vamos a continuar con los versículos 6 al 9. Y le invito, por favor, a que lean conmigo esos versículos, también van a estar en la pantalla. Capítulo 1, versículos 6 al 9, y dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciareis otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora los repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Damos gracias, Señor del cielo, por la oportunidad que nos concede de una vez más exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo, Dios eterno, sea tomando control de este lugar, tomando control de mi vida, que tu palabra, Señor, sea explicada de tal manera que edifique a los oyentes, y no solamente nos edifique, sino que la pongamos por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy, amados hermanos, tenemos delante de nosotros uno de los textos bíblicos más severo y urgente de todas las escrituras. Sabemos que la escritura toda es importante, ¿verdad? Porque es inspirada por Dios. Pero este pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje muy severo y de mucha urgencia para la iglesia de hoy. Sabemos que a lo largo de la historia, Dios mismo ha separado cosas, objetos, personas o grupos de personas para destrucción. En la antigüedad vemos como Dios, hablando de Jericó, dice lo siguiente: y será la ciudad anatema a Jehová, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema. No seáis que hagáis anatema el campamento de Israel y los turbéis. Eso se encuentra, ¿verdad?, en Josué 6, 17 al 18. Dice: y seré la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no seáis que haga anatema el campamento de Israel. No solamente en el Antiguo Testamento Dios separó cosas para destrucción, también vemos ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. Vemos que el Nuevo Testamento identifica dos tipos de personas que han sido separadas ya por Dios para destrucción o anatema. Eso es lo que significa anatema, ser separado para destrucción. Primero, todas aquellas personas que no amen al Señor Jesucristo. Esa es la primera
tipo de personas que el Nuevo Testamento habla de que están escogidos para destrucción. Como dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice el apóstol Pablo ahí. Y segundo, el segundo grupo de personas que Dios ha separado ya para destrucción son los falsos maestros que el apóstol Pablo habla en el texto que estudiaremos hoy. Nosotros no solamente al inicio de la iglesia del Señor, sino hoy día, estamos ante una crisis de deserción espiritual que amenaza el corazón mismo de la salvación. No de la salvación como tal, que vamos a perder la salvación, sino del mensaje de la salvación. Amados hermanos, para comprender lo que el apóstol Pablo quiere decir, el fuego y la pasión con que él está hablando, para entender la gravedad y comprender lo que él está diciendo y definiendo en este pasaje, imagínense por un momento un recipiente grande, lleno de agua, cristalina, pura, la cual es refrescante y necesaria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, imagínense que a ese recipiente de agua pura, cristalina, viene alguien y arroja una gotita de veneno a esa agua. Aunque en proporción del recipiente, esa gotita es tan pequeña, esa gotita de veneno vuelve el agua mortal, aunque sea una mínima cosa. Ahora, así es la falsa doctrina, hermano. Una falsa doctrina, por más bonita que sea, puede corromper todo el mensaje genuino del Evangelio. Y eso es lo que están haciendo los judaizantes en Galacia. Ellos no negaban abiertamente a Cristo, negaban el ministerio mesiánico de Jesús. Ellos lo creían, como hoy día hay muchas personas. No niegan abiertamente a Jesús, reconocen a Jesús, pero no están enseñando ni predicando el Evangelio de Jesús. Esta persona, amados hermanos, al añadirle al Evangelio una gota de legalismo, o sea, en otras palabras, exigiendo que las personas tenían que circuncidarse y exigiéndole a las personas que tenían que guardar las tradiciones judías para obtener justificación y mantener la justificación, estaban dañando todo el sistema de fe y todo el Evangelio de Cristo. Una sola falsa doctrina, una doctrina por pequeño que sea, que reduzca la gracia de Dios, envenena todo el mensaje. En estos versículos que vamos a estar mirando en esta tarde, hay 3 puntos que el apóstol Pablo establece. Primero, el asombro ante la deserción. Eso es el versículo 6, lo vamos a estar mirando más adelante. Segundo, la perversión del único evangelio. Otra palabra, la agitación de la falsa doctrina. Versículo 7. Y la sentencia divina sobre el error. Versículo 8 al 9. El asombro ante la deserción. Volvamos a leer versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo comienza este versículo con una expresión de perplejidad
estoy maravillado. Muchas veces nosotros usamos esa palabra maravillado en un término positivo, ¿verdad? Qué maravilla, qué cosa más linda, qué cosa más bonita. Pero en el contexto que el apóstol Pablo está usando, esa palabra aquí no es con un contexto positivo. Está hablando de una palabra, de un término, la palabra que él usa aquí para maravillado es un término fuerte que indica que quedó aturdido y estupefacto ante la aceptación de los Gálatas a los falsos maestros. Estoy estupefacto, estoy aturdido de cómo ustedes, después que yo le enseñé, le prediqué el Evangelio de Cristo, ahora estén albergando en medio de ustedes, estén aceptando a falsos maestros. Él no podía concebir que ellos tan pronto se hubiesen alejado. Y el término que el apóstol usa aquí para alejarse, se usa para la deserción militar cuando un soldado deserta del ejército en tiempo de guerra. Y sabemos que una deserción de un militar en tiempo de guerra es penalizado ¿con qué? Con la muerte. Es penalizado con la muerte. Dice, se alejaron tan pronto. O sea, demostrando, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes los que han demostrado una fidelidad enclenque ante el Señor Jesucristo. Su fidelidad al Evangelio ha sido una fidelidad enclenque, una fidelidad débil, después de haber escuchado la enseñanza del verdadero Evangelio. Al alejarse del Evangelio, amados hermanos, el Evangelio de la gracia, se estaban alejando de Dios mismo. Cuando nos alejamos del Evangelio de la gracia, nos estamos alejando de Dios mismo. Le está diciendo, ustedes fueron llamados con un llamamiento eficaz para salvación, pero al alejarse se están alejando no solamente de lo que yo les enseñé, sino del Señor mismo, de Dios mismo. Recordemos, amados hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué usted es salvo? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿por medio de qué? De la fe, no por obra. No por obra, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es por esa fe, amados hermanos, que nosotros tenemos entrada a esa gracia. No tenemos entrada a la gracia por las obras, por los méritos nuestros, por lo que usted haya hecho o no haya hecho, sino es por la fe que tenemos entrada a esa gracia, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, quien trata de enseñar, perfeccionarse a través de las obras, quien insiste en enseñar, ¿verdad?, en perfeccionar la justificación por las obras, en realidad, amados hermanos, está estorbando a los hermanos. Si usted y yo aceptamos esas enseñanzas de que aparte de haber confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que guardar las tradiciones judías, las ceremonias judías. Amados hermanos, si usted acepta eso, se está dejando estorbar, se está dejando perturbar para no obedecer a la verdad. Nosotros estamos llamados a obedecer la verdad que hemos aprendido, el Evangelio de la gracia, no por obra, sino
por gracia. Cuando nosotros permitimos y aceptamos tales cosas, nos estamos alejando de la realidad y de obedecer a Dios. Como dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayas a acabar por la carne. Dice el 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, cuando nos dejamos estorbar y hacemos caso a estas falsas enseñanzas, estamos siendo desviados para no obedecer a Dios. El segundo punto que el apóstol establece es la perversidad del único evangelio o la agitación de la falsa doctrina. Dice el versículo 7, no que haya otro, hablando del evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo no está diciendo que hay otro evangelio, solo hay un evangelio de buenas nuevas, que es el evangelio de la gracia. No hay otro evangelio, sino un solo mensaje, y cualquiera que añada o quite al evangelio de la gracia lo está destruyendo. Cualquier cosa que nosotros quitemos o sea añadida al evangelio de la gracia, estamos destruyendo el evangelio de la gracia. Porque ya entonces no sería por gracia, sería por mis méritos, por lo que yo pueda hacer o deje de hacer. Estos falsos maestros, ¿verdad? Como dice, os perturban. Esta palabra perturbar, la palabra que él usa aquí es una palabra que significa sacudir con vigor para crear una agitación y trastorno mental profundo. Esta palabra es como cuando usted remueve una mata. La remueve con tanta fuerza que ¿qué pasa con lo que está, si tiene fruto? Se cae, ¿verdad? Pues esa es la palabra que él usa aquí, o sea, hacer fuerza, sacudir con vigor para crear una agitación y trastorno mental profundo. Esa es la misma palabra que se usa para expresar la emoción de Herodes al enterarse de que el rey de los judíos había nacido, como dice en Mateo capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es la misma palabra, o sea, hubo un estado de shock tan profundo, o sea, se perturbaron mentalmente, se quedaron turbados, porque Herodes no esperaba. Estaba pensando que ese rey le iba a tumbar, como decimos, ¿verdad? Le iba a tumbar el negocio. Lo mismo es lo que Jesús también expresa cuando habla en Juan 14:1, donde dice, no se turbe vuestros corazones. Amado, la falsa doctrina asfixian y sofocan la iglesia. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidados. ¿Qué escuchamos? ¿Qué se nos enseña? ¿A quién le estamos prestando nuestros oídos? Porque no todos lo que brilla es oro. No puede ser muy bonito, pero puede ser una imitación y no algo original. Estos maestros son esos falsos apóstoles, obreros, fraudulentos que se disfrazan de luz, tal como nos dice 2 de Corintios capítulo
11, versículo 13. Porque esto son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay muchas personas que tienen carisma, que tienen elocuencia, que tienen palabra, tienen buen vocabulario, usan muchas palabras domingueras, pero no necesariamente están enseñando el Evangelio de Jesucristo. Y esto no es nuevo, amados hermanos. Desde su inicio, la iglesia ha estado batallando con esta situación de los falsos maestros que se infiltran en la viña del Señor para hacer estrago. Son hijos de su padre el diablo. El mismo Jesús, no lo dije yo, Jesús dijo, hablándoles a los líderes judíos en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, son hijos de su padre el diablo, quien es mentiroso y padre de mentira. Lea conmigo si tiene ahí Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo mismo que el apóstol Pablo le aconsejó a los ancianos de Éfeso cuando los llamó a que fueran, lo convocó a Mileto y se despidió de ellos diciéndole estas palabras que se encuentran plasmadas en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, eso no es nuevo. Eso lo está viviendo la iglesia del Señor desde su inicio. Y hay advertencia para eso, amados hermanos. Buscan agradar en la carne, buscan decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, apelar a las emociones, al ego, a la carne. Como dice Gálatas 6:12, todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y por avaricia hace mercadería de los oyentes con palabra fingida, como nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Por avaricias harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, anatema. Esto no es nuevo, hermano. Personas que abusan del buen corazón, la buena intención de los hermanos para sacarle provecho,
para hacer de ello mercadería. Escuchaba esta semana de una persona que se quejaba porque esto no pasó aquí, ok, eso pasó en otro país. En serio, no pasó aquí, pasó en otro país. De que su pastor le decía que Dios le había hablado para que ella hipotecara su casa para él poderse comprar un carro nuevo. Hermano, déjeme decirle que hay personas que hacen eso porque es el siervo del Señor. Es el siervo y él dijo que Dios dijo, y como el siervo es el siervo, pues tengo que hacerlo. Y eso pasa aquí en Estados Unidos dentro de muchas congregaciones. Hermano, el Señor me dice que me bendiga con tu carro. Y si te lo doy, ¿con qué me quedo? Hermano, eso me pasó a mí de verdad. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. Yo encontré una persona en el estacionamiento de un lugar que yo fui a predicar, reclamando mi carro. Yo con toda mi karma y mi paciencia, le puse el brazo en el hombro y digo, hermanito, buena tu intención, pero si yo, mira, yo vivo en Boca Ratón y ahora mismo estamos en Júpiter. Si yo te doy mi carro, ¿cómo yo llego a Boca Ratón? Si Dios no te va a bendecir. O sea, mira de dónde llega la persona. Porque eso es lo que se le enseña. Visualiza, llama, recíbelo y arrebátalo. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de ese hombre que te está manipulando para que tú le des tu dinero. Dios te habla por su palabra. Y cualquier cosa que una persona te diga que no se alinee a esto, ni lo escuche. Muy bonita tu palabra, hermano, pero yo tengo un Dios que no tiene hijo preferido. Todos somos hijos de Él. ¿Y por qué tiene que decirte a ti algo que yo necesito saber? Tenga cuidado, hermano, con eso. Tengo palabra para ti, mi hermano. El Señor me dice, la palabra, hermano. Entonces la persona busca ganancia, tiene los ojos llenos de avaricia. Alguien dijo por ahí que si Jesús estuviera caminando con nosotros en este tiempo, todos los años cambiará su jet. Pero sabe, yo siempre digo esto, yo no critico a las personas que dicen estas cosas, porque yo puedo decir cualquier cosa, ahora está en usted, que usted acepte y haga lo que yo digo. Entonces yo no culpo a esa persona, yo culpo a los que lo siguen. Y son como borregos que los manipulan. Hay lugares que para usted servir tiene que pagar una cuota. No lo estoy inventando, hermano. Tiene que pagar una cuota. Y a más fuerte sea su cuota, más cerca del piloto se sienta.
Eso es real, hermano. Eso es verdad. Le tiran oro por el techo. Vaya a buscar su oro, que lo están tirando por el techo. Y eso le gusta a la gente. Pero, amados hermanos, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de la gracia. Tales personas, amados hermanos, como nos dice el tercer punto del apóstol Pablo en este pasaje, hay una sentencia divina sobre el error. Dice versículo 8 y 9 de Gálatas 1. Mas, si aún nosotros, escuche bien esto, mire cuán seguro está el apóstol Pablo, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciares otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La advertencia, amados hermanos, del apóstol Pablo es radical. Él no está diciendo algo leve, es una advertencia muy radical. Y es lo que dice, si aún nosotros, si aún yo que ustedes me conocen y que he estado con ustedes, pero si se me va el cable y empiezo a hablar otras cosas que no es lo que le enseñé antes, apártense de mí. Mire si es tan severo esto. Dice, incluso si un ser celestial, recordemos, ¿verdad?, que el judío creía que la ley vino por un ángel, por los ángeles, ¿verdad? Como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amados hermanos, nosotros conocemos el atributo de Dios, del amor, la compasión, la misericordia, pero no nos gusta hablar de la ira de Dios. Pero eso es también un atributo de Dios, porque su misma misericordia demanda ira, demanda castigo. Lo que está diciendo hasta hoy es un ángel que venga predicando algo contrario, amados hermanos, debe ser objeto de ¿qué? De la maldición justa de Dios. Y mire que Pablo repite la misma expresión 2 veces en estos 2 versículos para enfatizar su pasión, para enfatizar su advertencia. No deja lugar a duda que ellos entiendan que cualquier persona, llámese como se llame, tenga el título que tenga, venga de donde venga, si no está enseñándole a usted el evangelio de la gracia, esa persona debe ser apartado para la maldición justa de Dios. Cualquier enseñanza que añada o quite a la verdad revelada, ya sea con legalismo o como el libertinaje, como dice Judas, Judas solo tiene un capítulo, el versículo 4 dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, los dos extremos. Si tan malo es el legalismo, tan malo es el liberalismo. Como dice el mismo Pablo también, que no tengamos la libertad en Cristo como ocasión de libertinaje. Si alguien le añadiere ya sea legalismo o libertinaje, como dice Judas en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Esto es una perversión de Cristo, amados hermanos. No permitamos, no escuchemos, no aceptemos otra enseñanza que no sea la que ya nosotros conocemos, el Evangelio de la gracia. Cualquier cosa que se le pida a usted que le añada, porque hay personas que dicen, ay, ¿cómo es tan fácil? Si yo tengo que hacer, algo debo yo de hacer, ¿verdad? No, no se necesita hacer nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Todo lo que había que hacer ya lo hizo. Quien busca justificarse por la ley, amado hermano, se ha desligado de Cristo. Toda persona que busque justificarse por la ley ya se ha desligado de Cristo y ha caído de la gracia. Como dice Gálatas capítulo 3 versículo 4 y el capítulo 5 versículo 4. Recordemos que en cierta ocasión Pablo dice que él entregó a algunos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice en 1 Timoteo 1:20, hablando de estas personas que se desviaron de la gracia, del Evangelio de la gracia, se desviaron del Evangelio, diciendo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y a veces nosotros queremos ser queremos ser más tolerantes que los mismos apóstoles. Queremos ser más tolerantes que el mismo Jesucristo. Queremos ser más neutrales que el más neutral de allá afuera. No, porque tú sabes, pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Yo entregué a esta gente a Satanás para que aprendan. Amado, el engaño satánico es real y puede presentarse con señales y prodigios portentosos. Hay personas que se emocionan cuando ven a alguien que hace milagros, habla profecía, pero el diablo también hace señales y hace prodigios mentirosos, como enseña el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando habla, verdad, del hijo de perdición, que vendrá con señales y prodigios. Y también nos habla Apocalipsis, capítulo 2, versículos 9 al 10, habla de eso. Y hay personas que se dejan persuadir porque ven una persona que aparentemente es muy espiritual. Y habla ciertas palabras, ¿verdad?, que llaman la atención. Y nos dejamos llevar a las apariencias. Y no nos acordamos que el mismo Jesús, cuando habla en Mateo capítulo 7, ¿verdad?, esa famosa advertencia que Jesús hace es que en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre estaban haciendo señales, estaban haciendo milagros, estaban haciendo prodigios, estaban profetizando. ¿Y qué le iba a decir al Señor? Hey, apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. No se lleve de las apariencias, no se lleve de la euforia, de lo que usted ve, del espectáculo. Mire si ahí está verdaderamente
Jesucristo. Si está Jesús. Hoy en día, amados hermanos, el misticismo, el ocultismo y diversas filosofías de mejoramiento personal intentan entrar a la iglesia bajo un disfraz de neutralidad espiritual. Usted escucha hoy día esta expresión: yo soy muy espiritual. Esa es una de las palabras muy arraigadas de la nueva era. Espiritualidad, la espiritualidad. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros sin darnos cuenta practicamos en nuestras congregaciones. Se practica espiritismo, se practica brujería, se practica cosas diabólicas en nombre del Señor. Y practicamos muchas veces cosas en el diario vivir, en la vida cotidiana, que pensamos que no son dañinas. Pero hay muchas cosas, amados hermanos, que tenemos que ponerle atención, porque hay muchas cosas que han penetrado a la iglesia. No, mientras eso no afecte, está bien, no importa. Queremos hacer concesiones en nombre de la tolerancia. Aceptamos cosas que en el fondo sabemos que no debieran ser parte de nuestra vida cristiana, pero porque no queremos confrontar, no queremos tener problemas, queremos llevar la fiesta en paz. ¿Acaso somos nosotros más que Jesús? Tenemos, amados hermanos, que entender lo que el Pablo aquí está enseñando. Nosotros no podemos permitir que nadie os perturbe, que nada se infiltre en medio nuestro, en nuestra vida, con cosas que parecieran que son real, pero no son real. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Por más que todo, amados hermanos, tenemos que estudiar las Escrituras. Y por eso es que usted ve que nosotros hacemos ese énfasis en los estudios. No porque nosotros queremos mostrar que sabemos o no sabemos, o que sabemos mucho, sabemos poco. Es porque en nosotros está el deseo, la responsabilidad de parte de Dios, de que ninguno de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado se han desviado y engañado con filosofía y enseñanza hueca. Porque no estudiamos, amados hermanos, lo suficiente, es que no avanzamos, no crecemos, nos dejamos llevar por todo viento de doctrinas. No podemos confrontar a aquellos que vienen a nosotros con falsas enseñanzas, porque como nosotros no estamos firmes en lo que creemos, no podemos defender lo que creemos. Y si usted no está preparado, no va a defender lo que usted sabe que es real. Amados hermanos, debemos de rechazar toda cuestión que venga a nuestra vida en nombre de la neutralidad espiritual. Yo siempre menciono esta parte de Jesús cuando Pedro, el apóstol Pedro, no nuestro hermano Pedro, el apóstol Pedro, viene y le dice: oye, Señor,
Si hubiese sido en este tiempo, dicen los Gen Z, bájale uno, bájale dos. Porque oye, Jesús está como enojado, comiste como chile hoy. ¿Qué pasa? No, mire que las personas se están yendo porque tus enseñanzas son muy fuertes. Y Jesús se puso a llorar. Ay, no, Pedro, dile que no se vayan. Ay, no, mira, ¿qué tengo que hacer, Pedro? ¿Qué tengo que decir para que ellos se queden? Porque, Pedro, yo no quiero que se me vayan. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Acaso también ustedes quieren ir? Porque, amados hermanos, el mensaje del Evangelio no se compromete en nombre de ser popular. Iba a decir otra cosa. La sana doctrina sufrió en los últimos tiempos, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sabe cuál era el temor de Pablo, amados hermanos? Es el temor que debemos tener nosotros también. Pablo temía que tal como la serpiente engañó a Eva, estos falsos maestros engañen al rebaño hasta el punto que el rebaño sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que él temía. Escuche lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amado, aquí nos está mandando a no tolerar esas cosas. Si usted sabe que una persona está enseñando, está predicando lo que no es, no lo tolere. No le estoy diciendo que se vaya a los puños con ellos, sino que no les preste atención, no lo escuche. No se deje persuadir de lo que ya usted conoce. No se deje mover. No se deje mover de lo que ya usted ha creído de Jesús. El evangelio puro, verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos, si verdaderamente somos cristianos nacidos de nuevo, escogidos por el Señor, debemos de atenernos de cualquier contacto. Escuche bien, y esto va a ser fuerte. Nosotros como cristianos, si en verdad hemos nacido de nuevo, debemos de atenernos de cualquier contacto con estos engañadores. No, pero es que tú sabes que yo practico lo que dice la Escritura. Yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Tanto se puede escuchar lo malo que va a llegar a ser nuestra propia creencia. O sea, no podemos, amados hermanos. Escuchen lo que dice el apóstol Juan
Porque no solamente Pablo nos da advertencias sobre esto. Miren, escuche lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta, versículo 7 y versículo 10 al 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Jesús, no la recibáis en casa, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El hecho de que usted lo esté escuchando, el hecho de que usted lo esté recibiendo, está participando de sus malas obras. Esto es fuerte, amados hermanos. Y nosotros en nombre de la tolerancia queremos ser más tolerantes que Jesús. Tengamos cuidados a qué cosa les prestamos nuestros oídos, tanto en nuestros hogares como en nuestro círculo, en nuestra comunidad de fe. Tengamos cuidados a qué le prestamos nuestros oídos. No todo lo que se escucha, no todo el que tenga una PS al frente está predicando el Evangelio de Cristo. No todo el que se dice predicar el Evangelio está predicando el Evangelio de Cristo. Tenemos que tener cuidado a qué le estamos poniendo nuestros oídos. Sigamos el ejemplo de Timoteo. El apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo y le ordenó mantenerse alejado del error y concentrarse en la verdad pura. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 7, donde Pablo le dice a Timoteo, aléjate de las fábulas, de las discusiones vanas, y ejercítate en la piedad, en la verdadera fe. Hoy día con la tecnología, las redes y todas las cosas, hay tantas cosas que se cuelgan en las diferentes plataformas. Y a veces porque escuchamos el nombre de Jesús, o predicación o enseñanza, ya no detenemos y queremos y ponemos nuestros oídos. Y por eso hay personas que viven con confusión en sus cabezas, porque tienen un buffet doctrinal. Por eso, mis hermanos, no me gusta ir a los buffets. Por lo general, cuando usted come de buffet, le cae mal la comida. Y hay muchas personas que, espiritualmente hablando, viven comiendo de los buffets. Escuchan de aquí, escuchan de allá, escuchan a este, escuchan a Mengano, a Sutano, a Pernicejo, y así. Cuando viene a ver, pero es que ahora digo, estoy confundido. Mucha gente con unos empachos espirituales horribles. No hay una cosa más difícil que sacar un empacho espiritual. Eso es lo más difícil. No, pero espérate, es que en mi iglesia dicen esto. Pero que esto se oye más bonito. Debe ser como este. Entonces este dice algo que niega a este y niega a este. No, aquellos dos están mal. Este tiene que estar bien. Ahora, ¿qué dice esta? Porque esta es la única que siempre va a estar bien. Esta nunca va a estar equivocada. Siempre estará bien. Amén. Entonces, amados hermanos, lo quiero dejar con 4 aplicaciones que nosotros podemos y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro diario vivir. Y están ahí, yo la voy a compartir por eso, para que usted con sus propios ojos la vea. Vigilancia doctrinal. No podemos aceptar ninguna enseñanza solo porque el líder sea agradable, popular. Debemos de examinar si lo que escucha añade requisitos humanos
a la gracia de Dios. Si alguien te dice, no hermano, es que tú tienes que guardar tal día en específico. No hermano, es que tú no puedes comer tal cosa. No hermano, es que tú tienes que, mira, ya viene el Passover, tenemos que hacer la cena. Tienes que guardar las leyes ceremoniales. Eso no es de Dios. Tenga cuidado, amados hermanos. Segundo, debemos de identificar el veneno sutil. ¿Qué quiere decir esto? Mantenernos alerta ante filosofía o psicología que se presentan como neutral, pero que en realidad buscan que te apoyes en tus propios esfuerzos y mérito en lugar de la obra de Cristo en la cruz. Tú y yo no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para mantener la salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para completar la salvación, porque el que la inicia, el que la mantiene, el que la completa es Dios, no el hombre. Yo no puedo hacer alguna cosa para que Dios me ame más o algo malo para que Dios me ame menos, porque Dios es amor. O sea, no podemos tratar de alcanzar la gracia de Dios a través de esfuerzos humanos. Yo voy a ayunarte una semana para que Dios me conceda tal petición. No por lo que tú hagas, hermano. Es por su voluntad, por su gracia. Si usted practica, bueno, es bueno que lo haga, pero no lo practique para negociar con Dios. Con Dios no podemos negociar. Tercero, priorizar la verdad sobre la perturbación. Si una enseñanza te causa una agitación que te aleja de la paz de Dios, todo lo que, hermano, Dios trae ¿qué? Paz. Dios no añade aflicción. Las cosas de Dios traen paz, la palabra de Dios trae paz, pero si una persona te dice algo que te aleja, te quita, te roba esa paz, por ejemplo, algo muy común, ¿verdad? Si tú no, lo digo, si tú no hablas lengua, tú no eres salvo. Si tú no oras todos los días, 10 horas al día, no eres salvo. Si tú no te vistes de tal forma, no eres salvo. Si tú no te congregas en el lugar que yo me congrego, tú no eres salvo. Si tú no guardas el sábado, tú no eres salvo. La salvación no se la dio el sábado, no se dieron las lenguas, no se la dio el concilio, no se la dio la denominación, no se la dio el pastor. La salvación fue dada por Dios a través de Jesucristo. Y por último, y aquí que digo que esto es fuerte, separación del error. No intente influenciar positivamente quedándote en lugares donde se distorsiona el evangelio. No, porque yo voy a influenciar, es como los muchachos aquellos, ¿verdad? Que dicen, yo voy a ir no estoy diciendo que, ¿verdad?, cada uno de acuerdo a como Dios sea, pero no, yo voy a quedar ahí porque yo voy a influenciar, yo voy a cambiar la manera de esa gente ser. ¿Acaso tú tienes esa capacidad? Vamos a un experimento aquí. ¿Qué es más fácil? Que ustedes me bajen de aquí a que yo lo suba a ustedes de aquí.
no quieras ser superhéroe. No quieras ser superhombre, supermujer. Si tú estás en un lugar donde no se enseña el Evangelio puro del Señor Jesucristo, donde no se vive realmente el Evangelio de la gracia, donde no se enseña correctamente, donde no se está trazando la palabra de la manera correcta, debemos alejarnos. Porque al no alejarnos, amados hermanos, estamos participando en las malas obras. Estoy dando mi aval. El hecho de que yo esté en un lugar donde no se esté enseñando correctamente, y yo sé que no se está enseñando correctamente, y yo estoy ahí porque yo quiero cambiar, quiero ser un agente de cambio. Al hacer eso estamos siendo partícipes de las malas obras. Estamos dando nuestro sello a las cosas malas que ahí se están enseñando. El día, amados hermanos, que usted me escuche a mí decir algo que no esté alineado con la Biblia, mire, únanse todo y sáquenme por esa puerta. Cargado así como, y sáquenme. Pero no se queden aquí escuchándome a mí, enseñando cosas que no son bíblicas. Y esa es la responsabilidad que nosotros como verdaderos creyentes, si hemos nacido de nuevo, tenemos. Nosotros tenemos que procurar que se preserve el Evangelio de Jesucristo, tal y como Él se lo dio a los apóstoles, y los apóstoles nos lo pasaron a nosotros. Amén. Estamos de pie y oramos. Le invito a cerrar nuestros ojos ahí donde están. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio puro de tu gracia en Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes y nos conceda un espíritu de discernimiento para identificar las malas doctrinas y los falsos maestros y alejarnos de ello, de todo aquello que quiere intentar alejarnos de nuestra fe genuina. Ayúdanos a no ser sacudidos por estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Que nuestros corazones sean guardados y sean un testimonio puro y viviente de tu evangelio, de tu gracia, de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que no prestemos nuestros oídos a escuchar cosas vanas. Que en nombre de la tolerancia no permitamos que nuestros oídos y nuestros lugares se llenen de falsas enseñanzas. Ayúdanos a separarnos de esos falsos maestros que se visten de buenos obreros como ángel de luz, pero que a su vez sus corazones están muy lejos del Evangelio de la gracia. Que entendamos, Dios eterno, que la salvación fue dada a nosotros por gracias, por los méritos de Cristo, no por obras, no porque guardemos tradiciones o participemos de ceremonias, sino que nuestra salvación fue ganada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que tú fuiste el que nos llamaste con el llamamiento eficaz para salvación. Guarda nuestros oídos y nuestros corazones y danos la fortaleza, danos el valor
y danos la capacidad de alejarnos, de confrontar, identificar esos malos obreros que son lobos vestidos de oveja. En el nombre de Jesús. Amén.